Listo. Entonces, retomando, la PDO es una conexión o es la forma en que con PHP nos podemos conectar a nuestra base de datos. No es la única forma, pero sí es la forma más usada y la que nosotros vamos a hacer. ¿Listo? PDO, ¿qué significa? Pues significa PHP Date Object, o sea, un objeto de datos de PHP. ¿Sí? Nosotros la conocemos como la clase de conexión. Normalmente se le habla de esa manera. Dice que es PDO, dice que es una interfaz uniforme para acceder a las bases de datos en PHP. La extensión PDO permite conectar a diferentes bases de datos, realizar consultas, procesar resultados, manejar errores de consultas y de conexión. Bueno, ustedes como ya han visto algo de base de datos, pues obviamente sabrán que nuestro código tiene que conectarse a esa base de datos, ¿no? Tiene que gestionar la información. Entonces, lo que ustedes están creando en base de datos, pues desde nuestro código tenemos que poder administrarlo. ¿Administrar qué es? Crear un registro, eliminarlo, modificarlo, consultarlo, ¿sí? Todo lo que está a nivel de base de datos. Y obviamente, como en todo lenguaje, nosotros necesitamos conectarnos y en este caso de PHP se usa algo que se llama la clase PDO, que como ustedes ven ahí dice que es una extensión que permite conectar. ¿Listo? También dice que PDO no proporciona una capa de abstracción de la base de datos, sino una capa de abstracción del acceso a la base de datos. Bueno, esto es algo como muy técnico, que en este caso no da lugar. Las consultas deben respetar la sintaxis SQL, o sea, quiere decir que eh, todas las bases de datos que son SQL manejan un mismo lenguaje unificado, o sea, manejan un lenguaje común, que ese es el lenguaje SQL. Entonces, ustedes, por ejemplo, lo que están viendo de, por ejemplo, no sé, un select asterisco from alumnos, pues esos son lenguajes que se aplican para todos los motores de base o lenguajes de base de datos. ¿Sí? Puede ser Postgres, puede ser SQL Server, puede ser Oracle, puede ser MySQL. Manejan un mismo lenguaje porque todos están basados bajo el lenguaje SQL. O sea que lo que usted aprende en uno lo puede aplicar perfectamente en otro. Hay cositas que de pronto van a cambiar, pero son muy mínimas, realmente son muy mínimas entre un lenguaje de base, entre un motor, perdón, y otro y otro. En este caso, dice que PDO está compuesta de tres clases, o sea, PDO es un conjunto de clases, pues que realmente nosotros lo vemos como una, que es PDO, pero realmente son tres. La primera clase es la que nosotros vemos como la conexión, o sea, en la primera clase nosotros lo usamos para conectarnos a la base de datos. ¿Listo? Es la primera. La segunda clase PDO se llama PDO Statement. Y el PDO Statement, como es una clase, recuerden que las clases que es como tener agrupado atributos y métodos, ¿cierto? En algo que se llama clase. Entonces, como nosotros tenemos atributos, que pues, cuando hacíamos la transición decíamos que los atributos son las mismas variables que nosotros aprendimos a programar, y los métodos son las mismas funciones que nosotros también aprendimos a programar. Solamente que eso está todo encapsulado, o sea, como agrupado en algo que se conoce como clase. ¿Sí? Igual, pues obviamente ustedes con el material de nivelación y pues lo que han visto ya tienen más claridad de todo lo que es la clase, lo que es una instancia o un objeto y qué es instanciar un objeto de la clase. En este caso, la segunda clase, que es la PDO Statement, se encarga de las consultas y de la ejecución y el resultado asociado. Consultas preparadas y después de la ejecución del resultado asociado. Quiere decir que esa clase tiene métodos y tiene atributos que nos permitirá a nosotros preparar las consultas, o sea, las que nosotros vamos a hacer que se ejecuten en la base de datos. Después tiene también métodos y atributos que se van a encargar de mirar cuál va a ser el resultado después de la ejecución. O sea que si se hizo correctamente algo, o si se generó un error, o si se hizo una consulta, cuál fue el resultado de esa consulta. ¿Sí? Y obviamente otras también adicionales. Y también el resultado asociado, pues que es obviamente el resultado que se tiene a partir de generar las consultas. La otra clase es la PDO Exception, o sea, las excepciones de PDO, en donde se habla ya de todo el tema de errores. Cuando se genera un error, cuando la consulta no se ejecuta correctamente, cuando no se hace correctamente la conexión, entonces se genera
digamos, se ejecutan métodos del PDO statement o atributos del PDO statement que nos daría información de por qué se causó el error al momento de conectarnos o de ejecutar un código de SQL, de PHP a mi base de datos. O sea que este primero se encarga de la conexión, este segundo se encarga de la ejecución y el tercero se encarga del manejo de errores o el control de errores. Digamos que eso es muy generalmente, digamos, el resumen de estas tres. Y como les digo, son PDO, es una clase o la unión de varias clases. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace la conexión? Eso es lo que, digamos, está en este código. La conexión se hace de la siguiente manera. Ustedes ya de pronto no sé si han visto algo que se llama un free cache. El free cache es una sección de código que está diseñado para que lo que está dentro del tree se ejecute correctamente. Es lo que normalmente nosotros ponemos, ¿sí? Dentro del tree. Que en caso de que llegue a fallar algo acá, no sé, falló mi conexión o falló algo que yo estoy haciendo y hubo un error, automáticamente se ejecuta el cache. O sea, el cache es el área, llamémoslo así, es el área de los errores. Es donde se dispara el error. Y por eso es que ustedes ven acá que en el cache vemos algo que se llama el PDO exception, que decíamos en la diapositiva anterior, es la que se encarga de las excepciones o del control de errores de algo que se está ejecutando. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos un bloque donde se ejecuta correctamente nuestro código y un bloque donde en caso de que se llegue a generar un error acá, se va a ejecutar de este lado, ¿sí? Entonces, ese es el Pikachu, es un bloque que controla esa parte. Ahora, ¿qué se pone aquí en el tree, en esta parte? Pues como les digo, normalmente el código. En este caso tenemos nuestro código de conexión. Entonces, tenemos nuestra clase, recuerden que para instanciar en PHP se usa de esta manera, es decir, new, o sea, nuevo, y el nombre de la clase. Y lo que estamos haciendo acá nosotros es tener un objeto de esa clase, o sea, una copia, ¿cierto? Una copia de la clase. O sea, lo que tenga por dentro esa clase, esto se va a convertir en una copia de ella. O sea, va a tener una copia de los mismos atributos y va a tener una copia de los mismos métodos. ¿Sí? Es como cuando ustedes ven en un almacén un carro o una moto y ustedes se compran esa moto, pero obviamente no le van a entregar a usted no le van a entregar a usted de pronto la del mostrador. Generalmente le van a entregar una moto nueva, diferente. Pero esa moto que usted tiene es una copia exacta de la que usted está viendo en el mostrador. O sea que la moto del mostrador, si tiene, por ejemplo, tablero electrónico, pues su moto también lo va a tener. Entonces eso es una copia. En este caso es lo mismo. Esta es nuestra clase, es como ese modelo, ese molde, y ese es el objeto, pero es una copia exacta. O sea que lo que él tiene, los atributos y los métodos que tiene, pues también los tiene este objeto. ¿De acuerdo? Pero son de él. Ahora, ¿qué le estoy diciendo acá? Pues le estoy diciendo que, perdónenme esto, que cuando yo, generalmente cuando se hace una instancia de un objeto, yo puedo pasar algo que se llaman parámetros, ¿sí? Y recuerden que estos parámetros se van a un método que se llama ¿cómo? El constructor de la clase. ¿Qué es el constructor de una clase? Pues básicamente el constructor de una clase es un método normal, pero que tiene la facultad de que se ejecuta cuando se instancia. O sea, cuando hacemos este paso, lo que yo haya programado en ese constructor, en ese método constructor, se va a ejecutar. ¿Sí? Eso es, digamos, prácticamente lo que hace un constructor. Es un método, pero que se ejecuta cuando se instancia. O sea, yo no lo puedo llamar después. Solamente cuando se instancia el objeto de la clase, o sea, cuando se hace este proceso, es que ese método constructor se ejecuta. Ahora, ese método, como cualquier otro método, o si quieren pensarlo también en forma de función, como una función, recuerden que una función o un método nosotros podemos pasarle parámetros, ¿sí? Como cuando ustedes hacían una calculadora o algo así, que ustedes le pasan el parámetro a la función para que le sumara los números o le multiplicara o bueno, lo que fuera. En este caso, ¿en qué parte de este proceso nosotros le pasamos parámetros al constructor? Pues cuando instanciamos, aquí lo estamos llamando, pues aquí mismo también le pasamos parámetros. Quiere decir que estos parámetros que estamos viendo acá se van al constructor de la clase, en este caso la clase PDO.
pero digamos que funciona exactamente igual para las clases que nosotros también podemos construir. ¿Qué le estamos pasando a ese constructor de nuestra clase? Le estamos pasando en este caso 3 parámetros. El primer parámetro es esto, que va hasta acá. Si ustedes se dan cuenta, lo está separando una coma. El segundo parámetro es este. Y el tercer parámetro es este. ¿Sí? El primer parámetro que tiene, pues es un bloque más bien grande en donde tiene lo siguiente. Tiene un primer bloque, un primer espacio donde yo les digo cuál es el motor de base de datos que yo voy a manejar. En este caso, mi motor se llama MySQL, que me imagino que es con el cual ustedes están trabajando. Si yo voy a trabajar otro motor, más adelante les voy a mostrar cómo cambia. Si de pronto yo voy a manejar Oracle, voy a manejar, no sé, Postgres, ¿cierto? Aquí cambia la forma de conexión, pero algo muy importante y digamos demasiado interesante de la clase PDO es que él tiene la facultad de hacer algo, o sea, de trabajarla internamente en nuestro código PHP y que en algún momento si yo quiero cambiar de motor de base de datos, digamos, no sé, yo hice en todo mi software en MySQL, pero quiero trabajar con Postgres. Pues lo más interesante es que yo no tengo que cambiar nada en mi código. Todo lo que yo he hecho no tengo que cambiarlo en absoluto. Lo único que tengo que venir a hacer acá es venir y cambiar esta parte de la conexión. ¿Sí? O sea, la parte de conexión es la que le digo, ya no quiero MySQL, sino que quiero trabajar con Postgres y ya automáticamente mi software se adapta a ese nuevo motor de base de datos. Entonces eso es una gran ventaja porque nos ahorra bastante tiempo en tener que de pronto trasladar o reprogramar nuestro software para que se adapte a las sentencias de pronto de otro nuevo lenguaje. ¿Listo? Entonces, este primer parámetro tiene el motor de base de datos, en este caso MySQL. El segundo parámetro es este, que es el nombre de la base de datos. En este caso, el ejemplo es que mi base de datos se llama música. El DBName es el parámetro, ¿no? O sea, nombre de base de datos es música. Y el otro es el host. ¿El host qué es? El host es como la dirección de acceso a, en este caso, a mi software o a mi base de datos, a donde está ubicada. Cuando ustedes tienen un software que está en en un hosting, ¿cierto? En un sistema de almacenamiento, el host cambia. O sea, el host tiene, digamos que se le da la opción para configurarlo, pero el host tiene que cambiar. Como nosotros lo hemos trabajado con un servidor local, recuerden que el servidor local es como emular, ¿cierto? Emular un servidor dentro de nuestro computador, pues nosotros usamos el más conocido localhost, que es un servidor local, ¿de acuerdo? Pero que como les digo, que cuando ya está en un dominio, perdón, en un hosting, obviamente esto tiene que configurarse con la información del hosting que ustedes tienen ahí configurado, ¿sí? Eso, como les digo, todo eso es un parámetro, uno solo. Lo segundo es esta parte que es el usuario. En este caso, el usuario por defecto en base de datos es root. Yo creo que ustedes de pronto han tocado el tema viendo la base de datos. Y por último, perdón, esto, y por último está el password, que generalmente, como estamos trabajando en un desarrollo local, nosotros el password lo dejamos, o dejamos esta parte sin control aquí. Generalmente ustedes van a ver que aquí nosotros no ponemos nada. ¿Listo? Ahora, en el cache, aquí nosotros ya tenemos lo que es la excepción, o sea, el error. Aquí. Quiere decir que si nosotros fallamos aquí en algo, puede ser que de pronto hayamos puesto mal el nombre de la base de datos, o hayamos puesto mal el password o algo. Entonces se va a ejecutar una gran cantidad de excepciones. Si ustedes ven acá, aquí dice PO exception, pero acá nosotros tenemos una variable, ¿no? Esta variable se llama e. Cuando yo pongo esto, cuando ustedes encuentren esto, porque lo vamos a ver lo vamos a encontrar en varias ocasiones, lo que estoy queriendo decir es que lo que me devuelve el cache se va a almacenar en este objeto, esto es un objeto, pero ese objeto es de tipo PDOException, o sea, quiere decir que este objeto tiene que ser de la clase, tiene que ser un objeto de la clase PDOException, eso es lo que les estoy diciendo acá, ¿sí? Y este objeto, que es la E donde se almacenan todos los errores, ¿cierto? Por si esto llega a fallar, tiene que ser de tipo PDOException, ¿sí? Para que se pueda ejecutar correctamente el bloque cache.
¿Listo? Eso también nosotros lo vamos a usar. Digamos que es una forma adicional de asegurar que el código se ejecute correctamente. Y obviamente acá tenemos un mensaje de error, ¿cierto? Como una impresión. Vamos a imprimir donde dice error. No fue posible conectar. Y como es un objeto, nosotros podemos acceder a algo que se llama el método getCode. El método getCode, como una función, retorna datos. En este caso, el método getCode retorna el código de error, ¿sí? Hay otro que se llama, también se puede usar, hay otro que se llama getMessage y me retorna el mensaje del error. Se puede, con los dos pueden ustedes controlarlo perfectamente, los errores, con el getCode o con el getMessage. El más usado es el message, pero digamos que me parece un poco más organizado el code, o sea, el código de error. Igual el código de error le va a mostrar, si ustedes lo buscan por internet, el código de error le va a mostrar el mensaje del error, o si quiere usamos, no hay ningún problema. Entonces, esta pequeña parte nos ayuda a nosotros a conectarnos, especialmente esta, ¿no? Básicamente nosotros necesitamos esto, pero lo dejamos dentro de un bloque FreeCache pues, para controlar que la conexión se haga correctamente. Ahora, nosotros con el otro grupo ya hicimos ese ejercicio. Está acá. Construimos una clase conexión y dentro de la clase conexión tenemos un objeto, o sea, este atributo de esta clase está haciendo de las veces de esta variable, sino que está dentro de la clase conexión. Y él almacena la conexión que ya hicimos a nuestra base de datos, que esta base de datos va a ser la misma para con ustedes. La base de datos se llama POPSI, el host es localhost, el usuario es root y como les decía, no tenemos contraseña, o sea, que por eso se está dejando solamente las comillas. Bueno, acá estamos haciendo algo adicional y es para un tema de envío de atributos en caso de un error, alimentar la clase, ¿no? En el método setAttribute. Creo que acá no hicimos TreeCache, creo que nos quedó pendiente con ellos trabajar TreeCache acá. Pero prácticamente digamos que es lo mismo, el mismo sistema de conexión. ¿Sí ven? Obviamente en la próxima clase nosotros vamos a trabajar muy bien esto. Vamos a empezar haciendo, o bueno, de pronto empezaremos por otro lado, pero sí en algún momento tenemos que hacer esta clase de conexión. ¿Listo? Ahora, ya teniendo esa clase de conexión, ustedes ya pueden ejecutar código SQL. Entonces, el PDO. Profe, qué pena, esto, sino que era para que de pronto me aclarara lo del set attribute, sino que vi que recibe dos parámetros, ¿cierto? Entonces, para ver en qué funcionaban. Esa parte. Sí, señor. Listo. Los dos parámetros que recibe. Listo. Esos dos parámetros, que si ustedes ven acá, él está enviando unos atributos al objeto de conexión. ¿Sí? Aquí lo que él está haciendo es que él está enviando un atributo que viene de la clase PDO. ¿Sí? Pero esto nosotros lo vimos también en una clase y eso se llama los atributos o métodos estáticos de una clase. ¿Qué es un método o un atributo estático en una clase? Es un atributo en el cual yo puedo acceder sin necesidad de instanciar, ¿sí? Sin necesidad de generar una copia. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es invocando, en este caso, un atributo que se llama addMore, que es un atributo estático de la clase PDO, ¿sí? Él me puede guardar a mí un código. En este caso, pues tocaría ver la documentación. Vamos a ver si la vemos acá. ¿Qué tiene perdón, que lo busco acá, esta parte de error? Entonces, acá dice que el addError es esta parte, ¿sí? Él guarda, si no estoy mal, es como un código o un número de error en caso de que se llegue a presentar o si se genera algún número como tal, ¿de acuerdo? Es eso. Entonces, él lo que está viendo acá es un dato, prácticamente. Él está viendo un dato que se está generando o que está almacenado en nuestra clase PDO. Tocaría ya revisar aquí en la documentación exacta addError. Ver si por aquí está la definición exacta. Dice acá que PDO tiene o si tiene tres diferentes errores o estrategias de errores. Usted puede aplicar el estilo en el desarrollo. Entonces está Error Silence,
Error warning y error exception. Aquí se está enviando el error exception, ¿sí? Entonces, para conocer muy bien eso, nosotros necesitamos conocer muy bien este método llamado setAttribute, que él me recibe dos parámetros. El atributo, que es este, y el segundo es el valor. ¿Sí? Señor, que creo que es el que va a reemplazar, ¿cierto? Sí, o sea, él lo que está haciendo acá es que está estableciendo el modo de error, ¿sí? Entonces, él recibe, si no estoy mal acá dice, envía atributos. Entonces, él recibe dos, el tipo atributo, entonces en ese momento le va a decir que le va a enviar un atributo de tipo error, app y después él me dice cuál es el valor que se está enviando. Entonces, en este caso le estoy diciendo que le estoy enviando un error exception, que igual este lo puedo cambiar por error silence, error warning y error exception. O sea, creo que aquí hay algo, no sé si pues de pronto creería que aquí lo que él hace es que en el silence no envía mensajes de error en caso de que se llegue a tener algún error, no lo envía, ¿sí? Creo que eso sería lo que haría el silence. Igual pues vamos a ver por acá lo puedo traducir. El warning de pronto es que envía un error de advertencia más no detiene el código. Y ya la excepción ya envía un error, o sea, un código de error, y pues así como cuando vimos lo del include, ustedes saben que el error detiene la ejecución del código. O sea, el warning no lo detiene, envía el mensaje pero no detiene, puede seguir ejecutando lo que posiblemente, o sea, o lo que se pueda ejecutar normalmente, ¿sí? Pero no lo detiene. Él salta el pedacito que tiene el error, pero sigue ejecutando el resto. En el caso de que ya tenga un error, él detiene el código, ¿sí? Eso es lo que hace, por ejemplo, incluso en el include. Y ese silent de pronto lo que él hace es que desactiva, en caso de que lleguen a tener un error, lo desactiva. Igual aquí ya lo traducí, pues de pronto podemos, a ver si no me tomó los estilos. Pero prácticamente es eso. Dice, ese es el modo por defecto. PDO simplemente establece el código de error para que lo inspeccione utilizando los métodos PDO error code y error info. Nosotros estamos usando error code en los objetos de la declaración y de la base de datos. Si el error fue el resultado de una llamada en un objeto de declaración, invocaría al método PDO statement error code o al PDO statement error info. En este objeto, si el error fue el resultado de una llamada al objeto de la base de datos, en su lugar invocaría ese método en el objeto de datos. O sea, quiere decir que eso es como el que está por defecto y que lo único que hace él es pasar el error a estos dos métodos, que es error code, error info, para saber qué fue lo que pasó. El error warning dice que además de configurar el código de error, PDO emitirá un mensaje de advertencia tradicional. Esta configuración es útil durante la depuración, prueba, o sea, en modo de que se está revisando si el código está funcionando, y solo desea ver qué problemas ocurrieron sin interrumpir el flujo de la aplicación. ¿Sí? O sea, no interrumpe, el código se está ejecutando. En el PDO Error Exception dice que además de establecer el código de error, PDO lanzará un PDO Exception y establecerá sus propiedades para recrear código de error y la información de error. Esta configuración también es útil durante la depuración, ya que efectivamente explotará, o sea, que se detiene el código. El script en el punto de error, o sea, se detiene, no sigue ejecutándose, no sigue avanzando. Señalando rápidamente con el dedo, bueno, es decir, como algún apuntador, las posibles áreas problemáticas en su código. Recuerden, las transacciones se deshacen automáticamente. Esto es algo que vamos a ver mucho más adelante, que es una transacción. Si la excepción causa la secuencia de comando para terminar. El modo de excepción también es útil porque puede estructurar un manejo de errores más claramente y con las advertencias tradicionales, o sea, estas dos anteriores, de estilo PHP, y con menos código, anidando que si se ejecuta en modo silencio y verifica explícitamente el valor de retorno de cada llamado de la base de datos. ¿Sí? Entonces, prácticamente lo que nosotros estamos haciendo acá es alimentar configuración de mi conexión, porque incluso aquí está el objeto de conexión mío. Entonces, aquí nosotros lo que estamos haciendo es como estableciendo cómo queremos que en caso de que se presente un error, cómo es. Entonces le decimos acá configurar. ¿Y qué quiero? Pues quiero que se haga un error exception cuando se presente un error, que es el tercero, ¿no? Es este. Pero así mismo como yo puedo hacer esto, puedo ponerlo acá como warning para que me genere solamente una advertencia. O si yo le pongo el silent, pues es como si no le es por el que viene por defecto. O sea, es como si no, tampoco le colocara nada o si quiere lo dejo acá. Eso es para que se genere el control de errores. ¿Listo? Entonces, es esa parte.
Es esa parte que, como les digo, se guarda en el objeto de conexión, no en la clase, en el objeto de conexión. Y esto, pues, lo que se hace es que estos son estáticos. ¿De acuerdo? Esos son atributos estáticos. Entonces, volviendo al tema, bueno, ya nos va a acabar el tiempo, entonces por favor para que se conecten y terminamos esta parte, al menos de ver esta parte por hoy. Una vez teniendo ya la conexión lista, yo ya puedo ejecutar código SQL. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, aquí, como les digo, una vez realizada la conexión, ya puedo ejecutar sentencias de SQL. Yo creo que a ustedes ya se les parece algo familiar este tipo de sentencias, ¿no? Que ya la han visto en base de datos. Entonces aquí le estamos diciendo a él que nos seleccione todo el ID, el ID del artista y el nombre del artista de la tabla artistas, ¿cierto? Esa es una consulta que se va a ejecutar en la base de datos y aquí estamos haciendo. Esas sentencias nosotros las guardamos en una variable o en un atributo de una clase, como se tenga en el momento configurado. Esa, o sea, quiere decir que esta variable, en este caso, en este ejemplo, tiene guardada esa sentencia. O sea, si yo imprimo esto, pues me va a imprimir ese texto. Y prácticamente es como un texto. Entonces, yo acá tengo un if y le pregunto, o sea, aquí ustedes ya han visto, digamos, el if, pero pues digamos que el if no siempre va a ser tan básico, llamándolo de alguna manera, es solamente decir que si algo si es mayor o es igual o es diferente, no. A veces el if ya se usa en programación o lo usamos en programación para que a la vez de que se defina algo también se vaya ejecutando otro bloque de código adicional, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay nada que esté diciendo que si es igual, si es diferente, si es mayor o si es menor, no. Lo que les estoy diciendo acá prácticamente es lo siguiente. Partamos de aquí en adelante para leer nuestro código. PDO, que es el objeto de conexión, recuerden que ese es un objeto, estoy invocando un método que se llama query. Para nosotros ejecutar, ojo a lo que les voy a comentar, para nosotros ejecutar nuestro código desde PDO, tenemos dos formas de hacerlo. ¿De acuerdo? Igual vamos a ver las dos formas, que no son difíciles. Pero una que es directa y otra que se llama preparada, una que es preparada. ¿De acuerdo? Que las consultas se preparan y se ejecutan. Y otra que es más bien directa, se ejecuta el bloque de código. Entonces, en este caso, esta es directa. Y dice lo siguiente, dice, el objeto PDO, que es el de la conexión, va a ejecutar un método que se llama query. El método query se encarga de ejecutar una sentencia SQL. Él recibe como parámetro una sentencia SQL. Y dentro de paréntesis, pues obviamente nosotros le pasamos ese valor que es la sentencia. Por eso es que aquí le estamos pasando la variable SQL, que es la que contiene la secuencia SQL que se va a ejecutar. El query se encarga de eso, de tomar esa secuencia y ejecutarla en base de datos para ver qué pasa. ¿De acuerdo? Este es un método, recuerden, este es un método de la clase PDO, porque este es un objeto de PDO. Ahora, lo que se haga acá, como eso es un método, recuerden que los métodos retornan algo, o sea, pueden retornar o no pueden retornar, como una función, ¿no? Como generalmente también se hace con una función. Entonces, en este caso, lo que me retorne esto, o lo que me retorne el método query, se va a almacenar en una variable, en este caso, llamada result. Quiere decir que, primero que todo, un método query retorna algo, lo primero que sabemos, y lo segundo es que lo que retorne lo podemos guardar en una variable. En este caso, lo que se guarda aquí en el resultado es el resultado de la consulta. Quiere decir que si al ejecutar esa consulta, él encontró, no sé, 4, 5, 6 datos, ¿cierto? Sí, datos de artistas, encontró, no sé, 4, 5, 6 artistas. El resultado de esa consulta, que ustedes lo han hecho en ejercicios de base de datos, se va a almacenar acá. ¿Sí? O sea, que si él encontró 6 artistas o 6 artistas, esos 6 artistas se van a guardar acá. ¿De acuerdo? Ahora, ya teniendo nuestro resultado, ¿por qué está dentro del if? Pues porque lo que le estamos diciendo acá en medio del if es que si esto, perdón,
que si esto se ejecuta correctamente, o sea, si realmente se ha ejecutado o si hay información, o sea, si eso se ha ejecutado y hay información, se vuelve verdadero, ¿de acuerdo? Prácticamente es esa es como la interpretación de esto dentro de un if. Que si esto se hace y digamos que todo sale bien y hay información, si se genera información, quiere decir que lo estamos tomando como si fuera un verdadero y obviamente él se va a ir por el bloque verdadero que es el que tenemos acá seleccionado. Si él de pronto acá llega a generar algún error o de pronto no encuentra nada, o bueno, más que todo el error, perdón, se va a ejecutar el else. O sea, esto es muy similar a un tree cache, ¿de acuerdo? Pero pues aquí se está usando leaf. En caso correcto, se hace, en caso de que eso se haga correcto, se hace esto. Y en caso de que no se haga correcto, pues sería como un falso y se ejecutaría esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Acá lo que se está haciendo es usando un while. En nuestro caso, el result se convierte en algo que se llama bueno, es un objeto, podemos llamarlo objeto, que guarda la información. Ese objeto aquí nosotros estamos invocando, este objeto result, nosotros estamos invocando acá un método llamado fetch. Este objeto es de la clase PDO, pero recuerden que nosotros tenemos acá algo que se llama el PDO statement. Este objeto es del tipo PDO, pero es del PDO statement, la clase PDO statement. Bueno, aunque como les digo, eso realmente uno no le pone tanto cuidado, no dice eso es de PDO, punto, de la clase PDO. Entonces, este objeto result, que es en lo que se convierte al momento de ejecutar esto, es que result se convierte en un objeto, invoca un método llamado fetch. El método fetch, más adelante ya lo vamos a ver por acá en diapositivas, pero lo que él hace prácticamente es convertir esa información en un array. ¿Sí? En un array que ustedes pues ya son expertos en arrays, ¿cierto? Manejándolas desde diferentes lenguajes. Entonces, lo que él hace es que este método lo reconvierte el resultado de la consulta en un array y eso, perdón, ese fetch retorna, o sea, quiere decir que esta variable que estamos viendo acá guardaría ese resultado. Por eso es que nosotros estamos aquí en un while, porque lo que estamos haciendo acá es que se está sacando el resultado por partes, por bloques. Quiere decir que si se encontraron 6 artistas, el while lo que está haciendo es que por cada iteración, ¿cierto? No retorna JSON. Para JSON hay que convertirlo a JSON. Y eso también lo vamos a hacer más adelante. Pero no es JSON, es un array normal. Entonces, lo que él está haciendo acá es que está sacando la información por bloques. Si él encontró 6 artistas, el while se va a ejecutar 6 veces. ¿De acuerdo? O sea, cada iteración es como un registro que encontró de base de datos. Si él encontró 20 artistas que tengan el ID y el nombre, pues esto igual se va a ejecutar 20 veces. ¿De acuerdo? Porque lo que está haciendo acá es sacando la información uno a uno del objeto y lo va, digamos, iterando, haciendo iteraciones y va corriendo. Algo que más aquí en el fetch se lo explico mejor. Y aquí pues lo que se está haciendo es imprimiendo. Miren. Ahora sí, este row sí es un array. Y lo que estamos diciendo acá es que me imprima lo que está en el índice 0. Y el índice 0 va a ser, por el orden de la consulta, va a ser esto. ¿De acuerdo? Porque es el primer parámetro que se le pasó. O sea que aquí aquí en el row va a ser el ID. Y aquí en el row índice 1 va a ser el nombre del artista. ¿Sí ven? Entonces, eso es en el if. El if lo que hace es eso, y eso va iterando y en este momento lo que se está imprimiendo, o sea que eso al final va a imprimir los artistas que encontró. Si llega a presentarse un error aquí, entonces pues se va a ir por el else, y por el else se va a imprimir un error que dice no fue posible ejecutar, y aquí pues realmente, bueno, aquí le quisieron meter la sentencia SQL, y va a invocar lo que estábamos viendo ahorita en la lectura, ¿no? De la documentación de PDO. En el objeto PDO se va a invocar un método llamado error info, que me puede dar a mí la información de cuál fue el error que se presentó. ¿De acuerdo? Entonces, para el manejo de errores podemos usar error info, error code, error message, ¿sí? Y eso depende también cómo configuremos el manejo de errores. Y al final dice acá que cerramos la conexión. ¿Cómo se cierra la conexión en PHP? Destruyendo el objeto de conexión para que después el objeto no se necesite usar.
¿de acuerdo? Entonces, cuando ya nos habilita el objeto de conexión, nosotros lo destruimos para que no quede en memoria, no se recargue la memoria número 1 y segundo para que no vayamos a dejar suelta la conexión y tener vulnerabilidades en nuestro sistema. Esto es importante, el saber controlar la destrucción de la conexión para que no se deje abierta esa posibilidad de que nos roben la información o ser hackeados. Base de datos que soporta, bueno, PDO soporta MySQL, la línea de conexión es la que nosotros ya vimos acá. Primero se le dice cuál es el motor, MySQL, el host, ¿cierto? El puerto, bueno, en este caso nosotros no manejamos puerto, y el nombre de la base de datos. Después de eso, pues iría el nombre y el usuario con el cual ingresamos. Pero para MySQL es esta línea que nosotros ya la trabajamos. Para MySQL Lite, la línea de conexión es esta, ¿no? Entonces es decirle SQLite, la ruta del archivo de la base de datos. ¿Listo? Para Postgres es PGSQL, el host, el puerto, si manejan puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Para Oracle es OSI, DB, name, y aquí la ruta donde está la base de datos. Para Firebird es Firebird, usuario, password, base de datos, data source, que es el host, y el puerto. Eso me imagino que es como la conexión, estaría ubicado el data source. Y el puerto si maneja puerto. Si ustedes buscan en la documentación de PDO, hay muchas otras motores de base de datos que PDO soporta. ¿Sí? Incluso ya está SQL Server, ya está, bueno, aquí está Oracle, pero también hay otros motores que en este momento de pronto desde la presentación no los tengo incluidos, pero que actualmente manejan, como les digo, mucho más. Lo importante es que, como les digo, si ustedes en el software, ustedes hicieron todo el software con MySQL, digamos, y de pronto les pidieron, no, venga, necesito que lo migre a Oracle, pues usted migre su base de datos y usted solo lo único que tiene que hacer es venir y cambiar esta línea. El resto de todo esto que se está ejecutando acá no necesitan cambiarle ni una sola coma. Todo queda igual, lo único es la línea de conexión. Entonces, esa es la ventaja de PDO, que sin afectar el código que está en el backend de nuestra aplicación y solamente cambiando la línea de conexión, ya con eso automáticamente se cambia, digamos, se puede cambiar un motor de base de datos y obviamente haciendo la migración de la información, ¿no? Ahora sí hablemos del método fetch, que es con el cual terminamos la parte de PDO. En la parte del fetch dice que es un objeto de la clase PDO statement, ya la estuvimos viendo que es donde se encarga de administrar la información. Dice que acepta un modificador adicional, o sea, acepta como una especie de parámetro que controla la manera en que se realizará la búsqueda de la colección de los resultados, o sea, lo que nosotros pedimos que consulte. Obviamente todo esto es para cuando se hace consultas. Cuando se crea un registro, pues no necesitamos que nos retorne absolutamente nada, más que de pronto el objeto se cargue con cierta información y con el cual podemos nosotros confirmar que se haya ejecutado correctamente. Pero eso se hace más automáticamente. Esto es para cuando se retorna datos, cuando hacemos prácticamente consulta select. ¿Listo? Algunos valores aceptados por este modificador se muestran en la siguiente tabla. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí manejamos el fetch, pero el fetch, como es un método, acepta parámetros. Los parámetros son estos 5 que estamos viendo acá. ¿Listo? Y por acá más abajo van a ver ustedes un ejemplo. Entonces quiere decir que si yo le coloco al fetch esto, PDO fetch num, eso es un método, eso es un atributo estático, quiere decir que el array que se va a retornar de la base de datos va a regresar como un array numérico normal, o sea, prácticamente muy parecido al de acá, ¿sí? Ese es como prácticamente tiene por defecto el fetch num, pero él regresa una matriz o un array numérico, indexado, o sea, organizado. El fetch assoc regresa cada registro como una matriz asociativa. Nosotros ya vimos que es un arreglo o un array asociativo, ¿cierto? Recuerden que lo que hacemos es reemplazar los índices numéricos por letras. Aquí en vez de, por ejemplo, 0, podemos decirle a él que me imprima lo que está en artista ID. ¿Sí? Eso es un array asociativo. Cambiamos los índices numéricos por índices
textuales o de texto, que vienen ¿de dónde? Vienen de la base de datos, ¿de acuerdo? Esos índices vienen de los campos de la base de datos. Entonces, el fetch assoc, que es el que yo más uso, es el que convierte, como les digo, a una matriz o una array asociativo, ¿de acuerdo? Cuya clave, o sea, el índice, es el nombre del campo. Es más o menos algo parecido a lo que yo hice en el ejemplo de hace un momento. PDO Fetchboard dice que regresa el registro de ambas maneras, o sea que se crea como dos especies de dos arrays. Una numérica e indexada y una matriz asociativa, que es el valor por defecto. Mientras que les termino de explicar esto, por favor, alguien que me diga qué es eso de indexado. Ustedes que ya son expertos en base de datos. Ahorita me dicen o apenas termine, por favor, me dan la respuesta, ¿listo? Vayan mirando qué es eso indexado, me lo explican con sus propias palabras. PDO Fetch Up dice que regresa cada registro como un objeto, o sea, quiere decir que ese se convierte en objetos con propiedades correspondientes a los nombres de los campos. O sea, son objetos que cada uno de los atributos de ese objeto son el registro. Realmente casi no lo he usado. No sé en qué momento sea necesario. Y el fetch lazy lo que hace es que regresa cada registro como una matriz numérica, o sea, es como la unión de todo, una matriz o array asociativo y como un objeto. Quiere decir que si yo lo uso, me va a retornar como numérico, como asociativo y como objeto. ¿De acuerdo? O sea, une los tres. Me va a retornar en esas tres formas de información. Listo, ahora sí, ¿qué es indexado? ¿Quién me dice? Es la posición en la que se encuentran los elementos de la array. No, señor. ¿No? No, señor. ¿Quién más? ¿Quién da más? Las posiciones, ¿no, profe? Bueno, aunque sí puede tener razón un poco en cuanto al tema de la matriz numérica indexada. Pero bueno, el término indexado generalmente es organizado, ¿sí? Pero en base de datos, ojo a esto, en base de datos cuando yo digo que un campo va a ser indexado, yo les dije en una clase alguna a ustedes, es como, ¿qué pasa? Que la base de datos, cuando va a buscar un registro, si usted tiene, por ejemplo, 1000 registros y vamos a buscar el nombre de alguien, él se va a ir por toda la base de datos buscando entre los 1000 registros hasta que encuentre la información. Si usted le dice dentro de esos 1000 registros, tráigame, digamos, la base de datos tiene nombre y tiene apellido, ¿sí? La tabla tiene nombre y apellido. Y usted dice, tráigame todos los datos que tengan H o que se llame, no sé, que se llamen Melissa. Él se va a ir buscando tanto en el nombre como en el apellido la palabra Melissa. Entonces se va a demorar bastante en encontrar la información porque va a recorrer todos los datos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nosotros indexamos un campo en base de datos? Y pues eso es lo que voy aquí con la matriz indexada. Que él organiza una tabla aparte, como si fuera el índice del directorio telefónico, en donde nos resume dónde está la información. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que hace es que cuando yo vaya a buscar un registro, él se va a dirigir al índice, ¿sí? Al índice de la base de datos. Él va a dirigir al índice de la base de datos y va a encontrar mucho más rápido la información, ¿de acuerdo? Por eso cuando dice un campo indexado es porque nosotros lo que estamos diciendo es que ese campo va a ser punto de referencia para buscar datos indexados, ¿de acuerdo? Aquí la matriz numérica pues sí sería el posicionamiento, ¿cierto, profe? Sí, es un tema de organización, digamos, o de orden de mis campos, ¿de acuerdo? Entonces, estos parámetros nosotros los podemos usar acá, dentro del fetch. O sea, ahora vamos a ver el ejemplo. Y él lo que va a hacer es que me va a retornar este dato, me lo va a retornar pues en el array como yo quiero. Sea numérico, sea asociativo, sea objeto o sea la combinación de varios. ¿Listo? Ahora, nosotros tenemos dos fetch. O sea, usamos el fetch, que es el que estamos viendo acá, o el fetch all, que es otro. ¿De acuerdo?
Entonces, el fetch, ¿qué es? El fetch dice que abre un puntero listo para recorrer los datos uno por uno, generalmente mediante un ciclo while. Ya les explico por qué. Y por eso es que aquí en el ejemplo que estamos viendo acá, que se usa fetch, tenemos un while presente. Dice, es el método recomendado cuando se esperan muchos datos. Esto nosotros lo vamos a usar cuando se vaya a manejar grandes volúmenes de datos. O sea, que la base de datos tenga, no sé, 1 millón, 2 millones de registros y de pronto la consulta nos vaya a traer una gran cantidad de registros. ¿De acuerdo? O sea, no sé, 500.000, 600.000 registros. Entonces, se recomienda más el fetch que el que vamos a ver ahora. Va acompañado generalmente por un ciclo while. Dice ese método recomendado cuando se esperan muchos datos porque de ese modo no tendría problemas de memoria. ¿Qué hace el fetch? Prácticamente, ¿qué les explico? Bueno, acá ustedes ven una preparación rápida de una consulta. En este caso se está usando el método prepare, que es la otra forma de ejecutar la, las sentencias SQL, ¿cierto? Que ya les dije, aquí estamos viendo una forma, pero hay otra segunda forma que es con la preparación de las consultas, que igual obviamente aquí faltan algunas cositas adicionales y que es interesante usar también eso. Vamos a usar ambas, ¿de acuerdo? ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos preparando la consulta y después la estamos ejecutando, pero es prácticamente lo mismo. Se hace la consulta, obviamente esta variable de tener la consulta que se va a hacer, select, no sé, ID artista, nombre artista, de la tabla artistas, se ejecuta y el resultado, ¿cierto? Como estamos viendo acá, muy parecido al while, pero miren, aquí estamos pasándole un parámetro al fetch, estamos diciendo que me retorne un array, o sea, los resultados vengan en un array asociativo. Y ese array asociativo es esto, fila se vuelve un array pero asociativo. Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es que por medio de while estamos sacando uno por uno los datos. Bueno, aquí prácticamente lo que están haciendo es trasladar de este array a otro array, en este caso un array llamado datos, ¿de acuerdo? O sea, datos al final se va a convertir en el que va a contener la información de la consulta. De fila pasa a datos. Bueno, igual no, esto creería yo que de pronto se puede mejorar un poquito, pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de detalles en este momento porque no es la finalidad de la diapositiva. Así estaba el ejemplo. Pero a lo que voy es que, ¿para qué se usa el fetch? Pues él se usa uno a uno y lo que él hace prácticamente es generar un puntero. ¿Qué es un puntero? Un puntero es que si yo tengo, por ejemplo, acá los datos, digamos nombre, ID y nombre del artista, es en el ID tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese es el ID. Y aquí están los artistas, ¿no? Entonces, pongamos artistas como quién. Vamos a poner a Maluma, a Juanes, a Shakira, ¿a quién más? A Madonna. A Uribe. No, porque no es artista. A Jesse Uribe. Pues de que era no específico. A Jesse Uribe y a Fonseca. Entonces ahí tenemos los artistas. ¿Qué hace el fetch? El fetch lo que hace es que genera un puntero. O sea, un puntero lo voy a dibujar acá y es es como la mejor representación con una flechita. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro puntero. Eso se hace mucho en C++. En C++ yo aprendí el concepto de punteros. Pero espérame, lo pongo un poquito más amplio. Entonces, ¿qué hace él? Cada vez que él hace el ciclo while, él me va a pasar estos datos, ¿de acuerdo? Para que él arranca pasándome estos dos primeros datos. Eso se hace en el ciclo while. Entonces, él va a almacenar en un primer array o en datos, en su primer espacio, va a almacenar estos datos. Cuando él hace esto, vuelve y hace el ciclo, el while. Entonces, lo que él hace es que el puntero baja y después me lleva estos otros dos datos. ¿Sí? O sea, él está haciendo una interacción aplicación base de datos uno a uno, dato a dato. ¿De acuerdo? Prácticamente eso es lo que hace el fetch, que él hace que me retorne los datos uno a uno. Por eso nosotros lo que usamos el while para ir extrayendo ciclo a ciclo los datos. Por eso dice que esto es recomendado
para cuando se manejan grandes volúmenes de datos, porque la memoria no la vamos a llenar. ¿De acuerdo? Puede que ustedes de los datos que usted consultó no necesitó sino, no sé, 3 datos. Entonces ya el resto de pronto usted no lo necesita y pues obviamente se va a ahorrar esa ejecución de memoria en su software. ¿De acuerdo? Entonces lo que él hace es eso, ese puntero va uno a uno y esos datos van pasando de la base de datos a mi código, de la base de datos a mi código y así van pasando uno a uno. Entonces ese es recomendado para, como les digo, grandes volúmenes de datos porque va pasando uno a uno y eso hace que la memoria no se llene. El fetch all es diferente. La palabra all ustedes saben que significa todo. Dice, trae todos los datos de golpe. O sea, él no los trae uno a uno, sino que si yo encontré estos datos, todos me los lleva de una vez para el código. ¿De acuerdo? Dice, sin abrir ningún puntero. O sea, los punteros no existen. O sea, esto deja de existir. Almacenándolos en un array. O sea que cuando yo uso el fetch all, él toma todos los datos que encuentra y de una vez me los pasa todos a un array. Claro, ¿qué dice acá? Dice, en este caso, el resultado, no, pero acá se recomienda cuando no se esperan demasiados resultados que podrían provocar problemas de memoria, al querer guardar de golpe en un array miles o millones de filas provenientes de un server. Quiere decir que si yo voy a tener grandes cantidades de datos y de pronto yo llego a usar un fetch all y la consulta que yo acabo de hacer me retorna, pongámosle, 1.000.000 de registros, ustedes lo más probable que van a experimentar es que el software se quede pensando. Usted se quedó pensando. Es porque él está tratando de copiar, como si fuera un copiar, pegar un archivo, él está tratando de transportar de golpe, o sea, en una sola transacción, en un solo proceso, todos los datos encontrados, en este caso, digamos, 1.000.000 de datos, a un array. Está tratando de llenar un array de 1.000.000 de registros. Obviamente eso va a hacer que nuestro computador o que se demore un poco en ejecutar. Por eso dicen que eso no es recomendable cuando se ejecuten grandes consultas o cuando sabemos que la información que va a retornar va a ser muy grande. ¿Sí? Para eso se usa el fetch que va sacando uno a uno. Pero obviamente ese tiene la ventaja, perdón por eso, ese tiene la ventaja de que es más rápido de ejecutar. ¿Por qué? Porque prácticamente usted lo que hace es decirle fetch all, la palabra fetch se pasa fetch all. Le decimos el tipo de array con que queremos que nos devuelva, en este caso también, obviamente aplica a cualquiera de los que estamos viendo acá. En este caso un array asociativo. Y automáticamente le decimos que no lo guarde en resultado. O sea, el resultado automáticamente se vuelve un array asociativo con todos los datos. Si usted imprime esto, le va a dar a usted la información de los registros que encontró. Y obviamente la forma en que nosotros hacemos que se imprima esa información ya no es por medio de un while, aunque puede funcionar también. Pero en este caso usamos la función o bueno, el for each, ¿cierto? Que es el que es especial para imprimir arrays de tipo asociativo. Solamente ustedes ponen eso, igual pues después vamos a hacer de pronto un ejercicio porque pues vamos a trabajar con esto, ¿cierto? Con los arrays asociativos y lo que ustedes hacen es imprimirlo. Miren, obviamente aquí ya estamos usando índices asociativos. Ya no es un índice 0 o un índice 1, sino es solamente un índice asociativo. ¿Listo? Entonces, esto es mucho más sencillo de ejecutar, pero pues obviamente teniendo en cuenta esta pequeña advertencia que es no se usa para grandes volúmenes de datos. Prácticamente ustedes con esto ya pueden trabajar con base de datos. O sea, tienen la conexión, tienen bueno, la ejecución de las consultas y ya la forma en que retornan. El resto no o sea, hay cositas adicionales, pero son muy mínimas. Ya con eso ustedes ya pueden manejar base de datos o hacer la conexión entre PHP y base de datos. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. Les voy a pasar la presentación para que ustedes la tengan en este momento. La lean porque tienen algo adicional. Pero no sé si tengan alguna pregunta sobre lo de PDO. ¿Ninguna? Ahí les pasé la presentación.
Entonces, muchachos, si no tienen más preguntas, o si no tienen ninguna pregunta, vamos a dejar por hoy la clase hasta acá. Bueno, igual tuvimos buen tiempo. La idea es que por favor ustedes se pongan al día. Yo les voy a subir los compromisos que hicimos, que es subirles el código. Por favor, estudienlo. Creo que ya hemos adelantado especialmente el tema de subir archivos, que por aquí debe estar el código. Por aquí creo que debe estar el código de subir archivos. Es una clase que el video está subido a YouTube. El cómo subir archivos o copiar archivos a una carpeta. Y obviamente ese dato va a quedar almacenado en base de datos. Ya con la otra ficha ya eso está funcionando, el subir imágenes, y ya estamos con ello, ya estamos registrando datos. Con ustedes pues nos falta esa clase, la vamos a hacer dentro de 8 días, pero por favor que ustedes se pongan al día pues para que no vayan a estar tan perdidos. ¿Listo? Y pues yo apenas pueda organizar rápido lo de Teams, les subiré ahí el código con también la base de datos para que ustedes la puedan analizar. ¿Listo? Y si tienen preguntas, entonces dentro de 8 días las resolvemos. No sé si tengan algo más que decir o esto va a tener aquí la grabación, porque creo que no tienen dudas técnicas.